Bien, y nos metemos en lo que tiene que ver el tercer bloque. Lo prometido para hablar de producción está con nosotros, como siempre, nuestro ingeniero agrónomo de consulta permanente. Hablamos de Eduardo Farías. Hola Edu, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Marcelo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy Todo buenas bien. tardes. ¿Cómo están Bueno, ustedes? el viernes, en oportunidad del día del ingeniero agrónomo, yo te decía, bueno, si llueve el lunes te llamo y si no llueve también. Intermedio, digamos. Llovió, pero nada prácticamente, ¿no? No, realmente que siempre una gota de lluvia suma, pero obviamente que en esta situación las lluvias fueron muy chiquitas. Marco Juárez llovieron 6-7 milímetros, en algunos lugares se registraron 8-9, que obviamente suman, nunca están de más, pero obviamente no hacen al número importante, ¿no es Ujú. cierto? Yo creo que el grueso lo hicimos, el tema de lluvia. Bueno, ahí yo te mandé un par de placas como Sí, para poder analizar el tema de la lluvia, inclusive de heladas. ya la vemos. Pará, Sí. Eduardo, así lo analizás vos. Las heladas, la primera placa que le envía Francisco, que tiene que ver justamente con las heladas agronómicas que vos me decías, que pareciera que en promedio fueron mucho más. Es 2020-2021 esto, ¿no? Claro, esto es la comparación. Primero, agradecerle a Alvarito Andriusi, que fue quien nos provee de todos estos datos que realmente para nosotros son fundamentales. El trabajo de él obviamente nos sirve muchísimo para poder analizar determinadas cuestiones de los cultivos, ¿no es cierto? No, y lo que estamos viendo acá son el número de heladas que se fueron registrando durante los meses de mayo, junio, Ah, bien. julio y agosto. Fíjate que arrancamos en mayo con heladas mayor a lo normal. El verde son los promedios, los Claro. azules, si mal no veo, son la de esta campaña. Ujú. Y en mayo arrancamos con heladas por arriba de lo normal. En junio tuvimos heladas similares al promedio histórico. Sí. Y en julio, fíjate que se cae el número de heladas de 6 heladas registradas a 14 que son el promedio. Ujú. Bueno, los datos nuevos que me pasó Alvarito hoy son que hasta ahora en agosto tuvimos solamente 5 heladas de las 11 que tenemos durante todo el mes. Obviamente no hemos terminado el mes, pero esto suma un número de heladas que son 30 hasta el momento, Claro. de las 50 que deberíamos tener hasta el mes de septiembre, y en octubre no tendría que helar, a Claro, pesar de que de vez en cuando tenemos algún evento. Pero me corrijo, Eduardo, esto, porque esto nos da una idea de cómo jugó la temperatura, ¿no es cierto? sí. Estamos con heladas que no llegan a la mitad hasta el momento del promedio histórico, a pesar de que todavía nos estaría faltando la mitad de agosto y todo septiembre, ¿no es cierto? Claro, me corrijo porque la comparación es realmente con el promedio habitual de las de Marco Juárez, no con el año anterior. Ahí dice entre el 87 y el 2020. Bien, y también tenemos una placa que tiene que ver con el registro de lluvias. Ahora te voy a preguntar qué quiere decir esto de las heladas y en qué influye, pero esto tiene que ver con las lluvias, ¿no? Claro, estos son los datos de Andriusi, de la campaña, obviamente, de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Bueno, falta agosto, que son las heladas que tuvimos, perdón, la pequeña lluvia que tuvimos ahora, Ujú. antes de ayer, y que no sumó, realmente no fue muy importante. Pero fíjate, Marcelo, lo que es febrero, que estábamos muy mal, pasamos el mes de febrero Sí. sin lluvia. O sea, la curva lo que te está marcando, los azules, son las lluvias promedios históricas, ¿no es cierto? Ujú. Y la línea negra son las lluvias registradas mensuales. Fíjate que febrero no tenemos lluvia, en marzo tuvimos lluvias por arriba de lo normal, el promedio es de 112 milímetros. Fíjate que estamos ahí más o menos en unos 100, no alcanzo a ver bien la pantalla, unos 160 aproximadamente. Sí. Abril fue, bueno, esa gran lluvia que tuvimos que inclusive nos generó graves problemas en la ciudad, Sí. que superaron los 200 milímetros contra 77 que son del promedio. Mayo estábamos con el promedio Habitual. similar al promedio histórico. Bueno, y junio y julio, que no son lluvias importantes, pero a pesar
y volviendo a la pregunta tuya, a pesar de que no tuvimos lluvia ahora en agosto, venimos muy bien cargados con el perfil, Marcelo. Claro. Por lo tanto, uno ve un paisaje totalmente verde de los trigos, uno lo ve muy lindo, a pesar que todavía no empezaron a aumentar los requerimientos del cultivo. Es decir, los requerimientos van a empezar ahora en los próximos días, 10, 12, 15 días, dependiendo de la fecha de siembra, que es cuando se denomina el momento de encañazón, que es cuando el meristema asciende a la superficie. Ahí empiezan a aumentar los requerimientos de agua, de nutrientes, y obviamente ahí es cuando vamos a ver realmente en qué situación se va a encontrar cada uno de los lotes, pero en general yo hasta el momento lo que estoy viendo es que los trigos no han perdido su potencial de rendimiento, ni por falta de agua, ni por problemas de heladas. Las heladas que tuvimos no nos generaron problemas de plantas que han muerto ni nada por el estilo, solamente algunas chamuscadas de hojas que no van a participar en rendimiento, que fundamentalmente son las hojas basales, y obviamente en los primeros centímetros del suelo no hay una excelente humedad, pero para que vos te des una idea, y a toda la audiencia, el trigo tiene la capacidad de crecer entre 1 centímetro y 1,5 centímetros por día en el sistema radicular. Por lo tanto, los trigos que tengan 60, 70, 80 días, tienen un sistema radicular ya importante, que en algunos casos ya puede llegar a los 90 centímetros, 1 metro de profundidad, lugar donde el perfil del suelo está muy bien dotado de humedad. Saco una conclusión de tu relato. El tema de que estamos muy por debajo de las heladas habituales en el promedio en nuestra zona, ¿no complica el trigo? No, nosotros siempre no queremos que el trigo se vaya para arriba en esta época. Lo que nos gusta es que haya heladas, en realidad no nos gusta, es lo que le gusta al trigo. Las temperaturas en este periodo del año sean bajas para evitar un excesivo desarrollo. Eso hace el futuro, digamos, de cuál va a ser la conducta de cultivo. A mí me gustaría, y al trigo también, que ahora en agosto sigan cayendo algunas heladas, en septiembre también, los primeros días de septiembre, con baja intensidad, pero ya a partir de mediados de septiembre, tirando a fines de septiembre, que ya empezamos a estar cerca del estado de espigazón, ahí ya el cultivo ya no tendría que sufrir heladas, porque ahí empieza el estado reproductivo del cultivo a mostrarse y realmente no está adaptado el cultivo para temperaturas tan bajas que se puedan producir bajo una helada tardía, llamamos de octubre en adelante, ¿no es cierto? Bien, me vine pretencioso, ya quiero hablar de los cultivos de verano, digo porque se está pronosticando algo que no se tenía en cuenta. Lo hablamos con Leonardo Benedictis hace unos días atrás aquí en Agro y Algo Más. Hoy leo un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario esta tarde detalladamente que tiene que ver con el famoso fenómeno de la Niña y parece que aumenta cada vez más las posibilidades de que vuelva en el verano, algo que no teníamos previsto en el aspecto productivo me refiero y que me imagino que a ustedes ya los comienza, no sé si a preocupar, pero por lo menos a poner atención en lo que es la planificación de trabajo para los cultivos de verano, ¿no? Sí, absolutamente, Marcelo. A pesar de que el fenómeno este de la niña y el niño, normalmente agosto, septiembre, empieza a tomar mayor fuerza, mayor porcentaje o probabilidad de certeza. Ya vienen hablando los pronosticadores, los climatólogos ya de hace un par de meses que la temperatura del Pacífico sigue baja, que el fenómeno de la niña está rondando y bueno, y todos estos comentarios veo que se acentúan a medida que pasan los días. Y obviamente todo esto nos preocupa, Marcelo, porque nosotros sabemos que el factor fundamental de rendimiento, independientemente del manejo, que obviamente es tan importante como el clima, la lluvia es el factor principal de rendimiento. Entonces, obviamente, uno está muy atento a estas situaciones y la estrategia y los objetivos de rendimiento que uno se plantea desde el punto de vista del cultivo de maíz y cultivo de soja, empiezan a achatarse un poquito. De todos modos, sigo siendo optimista, Marcelo, estamos en Marcos Juárez, hay determinadas situaciones que a pesar de que la frecuencia de frentes que seguramente van a disminuir, que esto es un poco el significado de la niña y el niño, van a ser menores, tenemos una ventaja enorme con respecto al año pasado, tiene que ver con lo que veíamos recién.
veíamos la placa de lluvia, el excelente otoño que tuvimos desde el punto de vista precipitaciones. Vamos a entrar, si tuviéramos una niña, con un perfil con muy buena recarga. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Por eso, si esto ocurre el fenómeno de la niña, ¿sí?, va a ser muy importante aquellos productores que hayan manejado muy bien todo lo que sea el manejo de maleza en el periodo de barbecho, las rotaciones, cómo vinieron rotando los cultivos, la presencia de rastrojos en superficie, cómo manejaron la economía, cómo manejar la economía del agua. Es decir, empiezan a jugar factores de manejo sobre la niña, que tienen que ver con el almacenaje de agua, y esa agua va a ser, obviamente, el futuro de la producción del cultivo de verano, que en este caso, bueno, empieza a ser amenazado por una niña, que bueno, de esa manera la podemos atemperar un poquito con un buen manejo de barbecho, ¿no es cierto? Sí. O de manejo de cultivo anterior. Y además, Leonardo marcaba un detalle, y también lo marca el informe que repasábamos esta tarde, leyendo antes de venir al programa de la Bolsa de Comercio de Rosario, que el fenómeno se va a presentar distinto porque las temperaturas no van a ser frío, obviamente, ¿no? Pero van a ser mucho más tenues, mucho menos castigadoras en el verano, y por eso no va a ser parecido al de la niña del año pasado. Marcelo, cuando hablan de la niña o un año intermedio, porque no están hablando de una niña fuerte, están hablando de una niña débil, yo lo que veo en general que obviamente, bueno, aquellos productores que tengan la napa alta se van a poner contentos con esta situación, porque viste que la niña, cuando las napas están altas, hay ambientes en Marcos Juárez donde tenés una napa a 1 metro. Inclusive hay lugares con anegamiento, o sea, yo todavía estoy viendo cunetas que tienen agua, bajos que tienen agua, todavía está esta situación, el año pasado no estaba. Eso nos te está dando una idea de que el año, para mí estoy haciendo futurología y no sé si hago bien en hacerlo en este medio, pero siento que va a tender a ser de normal hacia un poquito más abajo. Fíjate, el año pasado, con las alertas que teníamos y cómo veníamos con la falta de agua, y dentro de todo, algunas situaciones fueron complicadas, pero dentro de todo, el año pasó y los rendimientos fueron en algunos casos iguales, otros un poquito menor a lo normal, y algunos hubo casos, pero en poca superficie, que se cayeron exponencialmente. Ahora para adelante veo otro cuadro de situación completamente diferente, pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa para poder analizar para atrás lo que ocurrió, ¿no es cierto? Para adelante es complicado. Y dentro de 30 días los invitamos a los productores que, si quieren saber lo que tienen que hacer, vayan al Congreso, que ahí le vamos a explicar. Le vamos a explicar, dijo un mosquito. Ah, muy bueno lo mío. Sí, le vamos a explicar. Le vamos a explicar lo que tiene que hacer en materia productiva. ¿Le parece bien, señor Faría? Por supuesto, aparte va a estar el Leo de Benedictis contándole todos los datos nuevos, porque esto va cambiando día a día, y obviamente para la fecha del Congreso, 7, 8 y 9 de septiembre, falta un mes, y bueno, los datos van a ser fresquitos y ya vamos a estar cerca de la siembra del cultivo de maíz. Y además vamos a tener gente que está muy capacitada para lo que tiene que ver con los tratamientos de cultivo, la nutrición. Tenemos todos los números 1, así que va a estar bueno el Congreso. Abrazo enorme, querido. Chao, muchas gracias, que anden todos bien. Un placer. Ahí estaba el ingeniero Eduardo Faría.